Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del Arte de Entender. Hoy vamos a hablar nuevamente del tema del miedo, pero hoy quiero darles un acercamiento al tema más práctico, ¿no? Nos hacen pensar desde que estamos chiquitos que el miedo es un tema como de personalidad o de lotería genética en donde hay personas valientes o hay personas miedosas y parecería que no hay más, ¿no? Si tú eres una persona miedosa, entre otras cosas porque las personas cercanas a ti se encargan de contártelo a través del tiempo, ¿no? Y a convencerte muchas veces que eres esa persona miedosa, porque entonces se perdura como esta historia o este storytelling de que sí, tú desde chiquito te da miedo el mar y te da miedo la alberca, y tú desde chiquito te dan miedo los gatos, y te van construyendo como esta percepción que probablemente ni siquiera es propia, de que siempre fuiste miedoso y que siempre tuviste miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Que te vuelves básicamente una persona que se asume como miedosa. Y por otro lado están las otras personas que básicamente las convencen de lo contrario, ¿no? Y les dicen, es que tú siempre has sido valiente y tú siempre te atreviste a todo y jugaste distintos deportes y no te dio miedo las películas de terror. Y entonces te construyen otra vez como esta narrativa alrededor de tu historia personal en donde eres valiente. El punto que creo que es interesante de ambas reflexiones es que independientemente de que no existe un ADN valiente o un ADN miedoso, las personas conceptualizadas como valientes acaban siendo valientes y las personas conceptualizadas como miedosas acaban siendo miedosas. Entonces, evidentemente hay algo, que es lo que hoy vamos a desenvolver, que sí acaba sucediendo y que sí acaba construyendo realidades. A mí me parece súper interesante observar cómo las historias que nos contamos y las historias que nos cuentan sobre nosotros tal vez no fueron ciertas, pero acaban siendo ciertas en el momento en el que las asumimos y nos convertimos en la persona que nos cuentan que éramos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hace que a una persona que siempre le dicen que fue miedosa, sea miedosa? ¿Y qué hace que una persona que siempre le digan que es valiente o que fue valiente, sea valiente, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es muy simple. La respuesta es que el miedo acaba convirtiéndose en una analogía perfecta para un músculo. A veces pensamos que las emociones o la inteligencia emocional es la forma en la que no te afecta o la forma en la que aplicas todos los clichés de la inteligencia emocional que sí tienen que ver con la inteligencia emocional, pero principalmente con la falta de inteligencia emocional. La persona que no se toma nada personal tiene una inteligencia emocional bastante baja. La persona que ignora lo que pasa a su alrededor emocionalmente es una persona que tiene una inteligencia emocional baja. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues como cualquier otra inteligencia, como la inteligencia matemática o como la inteligencia científica, nunca vas a oír un matemático que diga, yo soy muy inteligente matemáticamente, por eso, pues 2 más 2, pues depende de mi humor el resultado, porque pues yo soy muy inteligente. Es como, no, la capacidad de ser inteligente, entendido como la capacidad de profundizar y tener un mayor entendimiento de un tema, implica que conoces más profundidad, y con el conocer más profundidad, básicamente quiere decir que entiendes que existen mucho más escenarios y no es que navegues por la vida tomándote todo personal, sino que entiendes que incluso la idea de decir que si algo te tomas personal o no hay un componente de cómo te lo tomas, sino de cómo se desenvuelve, ¿no? Para mí la forma más fácil de entender si algo es personal hacia mí o no es si me intercambias a mí por otra persona, ¿el resultado sería lo mismo, sí o no? Si el resultado no sería lo mismo, sí es personal. Y si el resultado sí sería el mismo, es personal, de tal forma que, te pongo un ejemplo, una empresa tiene 20 empleados. Si hay que despedir a 10, eso lo hace no personal, porque si el empleado número 4, en lugar de llamarse Fermín, se llamara Daniela, igual correrían a Daniela. Si en vez de llamarse Daniela se llamara Fernanda, igual tocaría correr a Fernanda. Entonces, ahí hay un tema en el que
podemos decir no te lo tomes personal. Si un familiar, no sé, no te habla con respeto o te dice groserías y luego te dice que lo que pasa es que no te lo tomes personal porque él así es, y luego ves que a muchas otras personas no les habla en ese mismo tono, pues evidentemente te lo tomas personal porque es personal, porque evidentemente no es algo que esta persona haga con todo el mundo, sino que para esa persona evidentemente hay un componente personalísimo que es, dependiendo con quién estoy, es cómo le hablo o cuánto respeto doy. Entonces ahí no hay una cuestión en la que alguien pueda decir no te lo tomes personal. Lo mismo con quien es impuntual con algunos y con algunos otros no. No puedes decir que no te lo tomes personal porque no estás en la categoría de personas, ojo, con las que llego a tiempo, sino estás en la categoría de personas con las que llego tarde. Entonces, claro que tienes todos los argumentos para tomártelo personal, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, regresemos con el tema del miedo, que como dijimos en el episodio anterior, íbamos a estar dedicando algunos episodios a profundizar un poco más. Entonces, si el miedo no es únicamente una emoción que vive fuera de nuestro control, ¿por qué podría hacerse una analogía que es como un músculo? ¿Cómo podríamos llegar a esa idea? Y sobre todo, y más importante, ¿cómo podríamos aplicarla cada vez que tengamos una situación compleja en nuestro día a día? Entonces, como describíamos en el episodio anterior, dado que el miedo no solo es una emoción, y dado que el miedo no solo es una forma de sentirnos o una interpretación que se convierte en emocionalidad, sino también viene acompañada de un proceso físico, ¿no? En la amígdala, en el sistema nervioso, no es tan sencillo como decir, bueno, ya voy a volverme valiente. ¿Qué pasa cuando a una persona le dicen que es miedosa y que siempre ha sido miedosa y asume que se va a quedar miedosa? Pues básicamente lo que pasa es que genera una especie de resistencia que la hace no profundizar en el miedo, sino la hace educar o acostumbrar a su amígdala a que siempre quiere huir y a que siempre va a preferir el escapar de un conflicto, de una discusión, de una pelea, de cualquier cosa que se parezca a una situación de riesgo, y va a educar a su amígdala que prácticamente nunca vale la pena luchar. Entonces, a eso me refiero con la primera parte de que el miedo es un músculo, es cómo generas una práctica con tu amígdala de cómo se configura y cómo se diagnostica una situación, ¿no? Si pensamos que toda la vida te dijeron que tendrías que vivir en miedo y que por lo tanto tendrías que huir ante el flight or fight reaction, eso hace y eso explica por qué perdura esta situación, independientemente de que ya dijimos que en el ADN no hay nada que te haga ser más valiente o menos valiente. Y en contraste, si volteamos a ver a las personas que desde pequeños se les dijo, tú eres valiente y tú siempre puedes y tú siempre fuiste aventada y tú siempre fuiste decidida, ¿qué pasa en su mente? Pues exactamente lo contrario. Crean una cultura de acción en donde la comodidad se encuentra en la pelea. La comodidad se encuentra en que prácticamente nunca vas a tomar el camino de flight. Siempre vas a estar buscando oportunidades de fight porque es lo que tú educaste y promoviste en tu amígdala como la respuesta con la que nos sentimos fuertes y nos sentimos cómodos, ¿no? Si lo vemos así, si lo vemos en que el miedo, al no ser solo una emoción, sino previo a la emoción existe esta determinación de la amígdala, ahora yo te pregunto y pongo un poco sobre la mesa para que te lo preguntes tú o se lo preguntes a la persona con la que quieres compartir este contenido, ¿no? Tú, si tuvieras que explicar o explicarte a ti mismo, a ti misma, ¿cuál es tu opción por default? ¿Cuál sería? ¿Serías la persona que por default se queda y lucha ante una situación de riesgo? ¿O serías la persona que por default huye ante una situación de riesgo? Esta primera reflexión, lo único que nos va a decir, ojo, no nos va a decir si tú eres una persona miedosa o valiente, porque no creo que exista tal cosa. Lo único que nos va a decir es cuál es tu diagnóstico hoy. ¿Hoy te sientes más cómoda siendo miedosa o hoy te sientes más cómoda siendo valiente? Esa es la primera parte, ¿no? Ahora, la segunda parte
es cómo te gustaría ser, cómo te gustaría comportarte para llegar a un punto en el que te admiraras y admiraras cómo reaccionas, ¿no? ¿Te gustaría ser una persona más valiente? ¿Te gustaría ser una persona más decidida? O al revés, ¿te gustaría ser una persona menos aventada, menos valiente o menos decidida? Creo que ese es el primer punto del episodio de hoy. Tratar de entendernos y de entender cuál es nuestro status quo, cuál es nuestra zona de comodidad. Y a partir de ahí, ahora sí podemos entrar, explicar de qué forma podrías tú o cualquier persona, para el caso, convertirse en una persona más valiente, ¿no? En el camino de lo que le llamamos valiente, como lo explicaba hace unos momentos, pues tenemos este tema. Las personas valientes son las que en la mayoría de las ocasiones deciden luchar, y en el lenguaje común, la persona miedosa es la que en la mayoría de los casos decide huir. Entonces pensemos que tú eres una persona que estás en el segundo supuesto, estás en el supuesto en el que en la mayoría de los casos simplemente prefieres huir. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues eres la persona que si alguien te empieza a discutir, tú prefieres decir que sí o asentir o simplemente huir. Pensemos que ante la amenaza de algún tipo de violencia, tú también prefieres no poner límites, prefieres no entrar en conflicto, prefieres simplemente dejar tu posición con todo lo que eso implica y ceder o sufrir algún daño en cualquier dimensión, ¿no? Si tú eres esta persona y siempre has estado pensando que esta es una característica intrínseca tuya, Jimena, Daniel, Fabián, esto no es así. Tú no eres una persona miedosa, sino eres una persona que por no tener conciencia de esto ha cultivado y ha promovido que esa sea tu respuesta por default. Así como si tú vas a cualquier sitio web desde México y en tu respuesta por default, cuando te preguntan en dónde vives y sale en México, ese es un poco lo que acaba pasando. Es tan recurrente tu respuesta que se vuelve automática. Entonces, ¿qué podrías hacer o qué podríamos hacer todos para convertirnos en personas o en seres más valientes? Uno, entender en qué punto estamos. Dos, empezar a cuestionar cuando otra vez lleguemos a este punto de, oye, estoy discutiendo con mi pareja, hoy estoy recibiendo una crítica de un colaborador, hoy estoy escuchando algo sobre mí o sobre una persona y no estoy de acuerdo o no me parece lo que está pasando. Ahí volvernos conscientes y decir, ok, en este momento mi amígdala está decidiendo si huyo, y no necesariamente quiere decir que huyes físicamente, pero que huyo, o sea, la forma de huir es no entrar en esa discusión o en ese conflicto, o me quedo y entro en el conflicto. Entonces, cuando hablo de que el miedo se ataca o se disminuye de forma similar a un músculo, tenemos que empezar a pelear y tenemos que empezar a decidir conscientemente y en contra de nuestros instintos cómo podemos participar en esa pelea. No siempre va a ser en el extendido total. A veces será simplemente diciendo no estoy de acuerdo. A veces será yéndote al siguiente punto en donde todavía no sea algo extremo, ¿no? O sea, no consintiendo algo, comunicando que eso no va acorde con lo que nosotros pensamos, y eventualmente cada vez te vas a ir sintiendo más cómoda con esa posición. Eventualmente vas a ir justamente construyendo este músculo en donde vas a permitirle cada vez más libertad a tu amígdala. Y en lugar de que tu amígdala diga, nosotros somos el perrito más chiquito del parque, entonces voy y me escondo en una esquina, vas a empezar a decirle, no, mira, dependiendo de la situación, del contexto, de los interlocutores, vamos a ir volviéndonos mucho más inteligentes cuándo, cómo y en dónde podemos ser valientes y en dónde no. Y creo que ahí es donde todos podemos empezar a ser más valientes para tener conversaciones que antes nos incomodaban y ahora entendemos que son parte de fijar nuestros límites, ser más valientes ante las injusticias que antes tal vez no éramos vocalmente apoyadores, pero ahora somos vocalmente críticos, y cómo a través de estas pequeñas acciones simplemente de comunicar o verbalizar que no participamos, que no creemos, que no compartimos, incluso aunque eso no implique todavía un músculo que nos permita decir no comparto y además creo que no debería hacerse por eso y además
creo que lo que tú estás haciendo hace daño a tal persona o me hace daño a mí, que sería como la extensión total de me quedo ante el conflicto, lucho y conquisto lo que creo que me parece justo o que creo que me parece necesario. Entonces, la gran reflexión del episodio de hoy es: nadie es valiente y nadie es miedoso, simplemente estamos en un grado distinto en tema de nuestro músculo, ¿no? Y es este músculo lo que en conjunto, como lo hablábamos en episodios anteriores, tiene que ver con cómo afrontamos estas situaciones. Evidentemente está el tema que lo veíamos en la temporada anterior, que tiene que ver con nuestras creencias. Nuestras creencias son una fuente muy rica cuando no son limitativas, son una fuente poderosísima para ser valientes. ¿Por qué? Porque si creemos que todas las personas tienen los mismos derechos, ¿por qué no lucharíamos cuando vemos que hay una injusticia alrededor de eso? Si tenemos una creencia que existen grupos vulnerables que merecen mejor acceso o que merecen más apoyo, ¿por qué nos quedamos callados cuando vemos que se está cometiendo una discriminación o un abuso ante esos grupos, ¿no? Y entonces así es como se construye, ¿no? O sea, no hay esta forma en la que a veces las personas nos comunicamos y alguien dice, bueno, está fatal que alguien haga eso, pero tampoco voy a cambiar nada y tampoco es mi pelea y entonces yo mejor me mantengo un poco al margen. Y es como, ok, ahí estás provocando que la marginalización se perpetúe, pero no solo eso, estás educando tú a tu amígdala que ante tu instinto, tú prefieres huir y esa va a ser como tu forma tradicional de responder ante el conflicto. Y me parece que socialmente opera un poco igual, ¿no? Los grupos sociales operan un poco igual. Vemos las clases políticas siendo miedosas, huyendo, escogiendo batallas en donde no tienen nada que perder, entonces no hay una sensación de valentía, no hay una sensación de estar echado para adelante. Lo mismo definitivamente pasa en otros temas, ¿no? Pasa cuando hoy por hoy resulta que el entusiasmo es algo que crea sospecha en lugar de ser reconocido como algo positivo. Y es por eso, porque a veces uno puede llegar muy entusiasta con alguien y proponer algo o poner algo sobre la mesa y la otra persona le da miedo. Y si te topas con una persona con la que su amígdala está educada a huir, va a huir. Por más que su cerebro o su raciocinio pueda entender que es una situación positiva, es una situación enriquecedora para la persona, no importa. Esa persona va a huir. Entonces, el que tu amígdala esté educada para flight, para huir, tiene un sinnúmero de impactos en tu vida que no dimensionas. Y que por otro lado, en el momento en el que una persona empieza a construir un sí mismo mucho más valiente, mucho más cómodo, porque tampoco diría que se trata de ir por el mundo peleando con quien se te ponga enfrente, pero en el momento en el que pelear no es algo negativo, incluso cuando peleas lo haces desde otro lugar en donde no hay enojo necesariamente o no hay malos sentimientos o no hay conflictos, simplemente te acostumbras a que es una dinámica humana y que se puede hacer con amor y que se puede hacer con empatía y que se puede hacer con respeto y le quitamos la mala fama y la mala reputación a la discusión. Le quitamos la mala fama a disentir, a pensar distinto, a no estar de acuerdo, ¿no? Que son cosas que hoy por hoy son básicamente equivalentes a atacar, ¿no? Si tú no estás de acuerdo en cualquier cosa, ¿no? En la penalización de alguna acción o en la demostración de un grupo, ahora resulta que estás atacando la causa, cuando en realidad tú simplemente estás comunicando que tú no estás en acuerdo con algo que en muchos casos también te hace a ti partícipe y te hace a ti parte de la ecuación. Entonces, la reflexión de ese es hoy. La reflexión de hoy es esa más bien. ¿Cómo nos convertimos en personas más valientes? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y analizaste si eres una persona que huye o eres una persona que lucha? ¿Y cuándo fue la última vez que empezaste a ser consciente de eso? A ser consciente de que tal vez podrías optimizar o mejorar o cambiar las dinámicas que tiene tu amígdala y todos podemos ser una persona más valiente y todos podemos ser una persona
de la cual todos nos sintamos más orgullosos, pero sobre todo nosotros mismos. Entonces, tratemos todos de ser personas valientes, tratemos todos de comunicar cada vez que estemos en desacuerdo, tratemos de comunicar que somos personas que hemos trabajado en nuestros miedos, que hemos trabajado en nuestros músculos de valentía y que al final lo que nosotros queremos, como cualquier otro ser humano, es tener una posición más linda y más positiva en nuestra vida y en las vidas de las personas que nos rodean. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.